A ver, pastor, el público quiere saber quién hizo la Biblia. El pastor agachó la cabeza. Pastor, dígale a la gente quién hizo la Biblia, la gente está esperando. Le dije a los evangélicos, ¿ustedes saben por qué el pastor no dice quién hizo la Biblia? Porque resulta que la Biblia, aquí entre nosotros, no le vayan a contar a los evangélicos, que no se vayan a enterar. La Biblia no la hicieron los evangélicos. Los evangélicos dicen, ¿los cristianos somos? Nosotros. Nosotros somos los cristianos. Ustedes son los católicos, ustedes no son cristianos, nosotros sí. Y los católicos pues se dejan creer y dicen, bueno, los cristianos. O cuando se meten al evangelio que dice, yo me salí de la iglesia católica y me metí a cristiano. La ignorancia es atrevida. Porque cristiano es aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Y acepta a Jesucristo a través del bautismo. Ese es un cristiano. Cree en Jesucristo y acepta su pacto a través del santo bautismo. Un cristiano. Nosotros lo hemos hecho. Los evangélicos también lo hacen. Ellos son cristianos y nosotros también somos cristianos. Pero, a ver, ¿qué iglesia entonces existía al comienzo? Los evangélicos dicen, la nuestra. Somos la iglesia cristiana. Y allá decía, iglesia cristiana. Pues igualito, somos nosotros. Entonces yo le hago esta pregunta. Si ustedes eran la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, hago una pregunta. Cuando murió San Pedro, que lo mataron con la cabeza para abajo, crucificado. Cuando murió San Pablo, que le quitaron la cabeza, ¿quién debió haber enterrado los restos de San Pedro y de San Pablo? ¿Los cristianos o los paganos? Los cristianos. Los cristianos. ¿Los católicos o los evangélicos? Los evangélicos dicen nosotros. Los católicos decimos nosotros. ¿Y cómo sabemos quién? Pues bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene la tumba? ¿Quién custodia la tumba? ¿Dónde está la tumba de San Pedro? ¿Dónde está la tumba de San Pablo? En Roma. ¿Dónde? En el Vaticano. Es decir, en la Basílica de San Pedro, Basílica de la Iglesia Católica, están los restos de San Pedro. Y en la Basílica de San Pablo están los restos de... Y las dos basílicas, las dos iglesias, pertenecen a la Iglesia Católica. Y entonces queda la interrogante. ¿Cuándo los católicos le robaron los restos de San Pedro y de San Pablo a los evangélicos? ¿Y eran tan caídos de la mata los evangélicos para dejárselo robar? ¿Para dejárselo quitar? Claro, no existían, ¿cómo lo iba a cuidar? A ver, pónganle el micrófono, llévenle el micrófono. Entonces, mientras llega allá, nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Ya vamos observando cosas así. Primero sin Biblia, después nos vamos a la Biblia. Padre, una curiosidad, porque en ese tiempo existían cristianos, pero no había diferencia entre evangélicos y católicos, porque eran cristianos. Entonces, cuando muere San Pablo y cuando muere San Pedro, bueno, lógicamente los cristianos fueron los que tomaron los restos y los enterraron. Sí, y custodiaron esa tumba, y todavía la custodian. Entonces, ¿quiénes son? Si fueran esos cristianos, los evangélicos, tendrían los evangélicos la tumba de San Pedro y de San Pablo. Fueron los católicos. Fueron los católicos. Lo que pasa es que fácilmente ellos se llaman cristianos porque han leído la Biblia y aparece que le llamaban cristianos. Entonces yo me pongo el nombre de cristiano. Entonces yo soy de esos cristianos que se habla allá. No, me puedo poner el nombre, pero yo no soy cristiano de esos cristianos que están allá. Ahora, para yo saber que soy cristiano de los que están allá, yo tengo que seguir en la misma iglesia que pertenecían esos cristianos. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia que pertenecían esos cristianos? Lo sé cuando vaya mirando cuál es la iglesia que mantiene los restos de esos cristianos. Y si los evangélicos hubiesen sido ellos quienes los enterraron, entonces no se hubiesen dejado robar. O hubiese constancia en la historia que en tal fecha los católicos le robaron los restos
de los apóstoles a los evangélicos. Padre, disculpe, o sea, yo creo que se quedó algo por definir atrás, que fue la parte doctrina, ¿no? Usted dice que la doctrina fue fundada por hombres. La doctrina. Lo entendí Depende cuál doctrina le está hablando usted. Pero entonces hay una curiosidad que es la siguiente, ¿no? Porque se dice que la iglesia católica fue fundada por Jesucristo, sí, pero la religión fue fundada por hombres. Entonces, eso lo dicen los evangélicos y lo dicen los ateos, pero eso no es verdad. Los católicos no aceptamos eso. La doctrina fue fundada por Cristo, la religión fue fundada por Cristo y la iglesia fue fundada por Cristo. Por eso, pero entonces falta definir lo que es doctrina. Ajá. La doctrina igual que religión. La doctrina es la enseñanza de Jesucristo. Esa es la doctrina. Lo que Cristo enseñó y que mandó a los apóstoles, vayan, prediquen a toda criatura. Vaya, prediquen. Esa es la doctrina. Doctrina es, a ver, lo que le enseña el maestro al discípulo. Y el discípulo lo aprende y a su vez lo enseña. Eso se llama doctrina. Lo que le enseñó. Ahora bien, yo puedo enseñar como maestro que 2 más 2 son 4. Pues, pero puede haber otro que le patine el coco y que enseñe que 2 más 2 son 5. Esa es su doctrina. Lo está enseñando. Y hay quienes lo aprendan porque los peladitos no saben si 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 5. Y el peladito, si lo agarró usted desde 2 años a enseñarle 2 más 2 son 5, repita, 2 más 2 son 5, 2 más 2 son 5, él crece. Cuando vaya a la escuela o a la universidad, le diga al maestro 2 más 2 y le dice 5. Y le dicen no, 4, dicen no, 5. A mí el maestro me enseñó que 2 más 2 era 5. Entonces queda un lío. Hay que comprobarle a ese pelado que 2 más 2 no son 5. ¿Cómo? Aquí hay un palito, mire. Aquí hay otro palito. ¿Cuántos palitos hay? 2. Aquí hay un palito y aquí hay otro palito. ¿Cuántos palitos hay? 2. Ahora los unimos. 2 más 2, 4. ¿Ve que 2 más 2 son 4 y no son 5? ¿Ve que a usted lo engañaron? Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Mostrar de que hay una doctrina que ha enseñado que 2 más 2 son 5. Y la Iglesia Católica ha enseñado que 2 más 2 son 4. Ahora yo simplemente le estoy diciendo 2 más 2 no son 5, son 4. Y le estoy demostrando por qué. Eso es el trabajo que he querido hacer durante este tiempo. Entonces, Cristo dejó una doctrina. Y la dejó en una iglesia. ¿Sí? Fundó una iglesia. Ahora, ¿usted quiere que yo le diga cuál es esa iglesia? Que se lo demuestre. No me empuje. Ya vamos para allá. Yo se lo voy a demostrar. Pero no me empuje. Porque vamos paso por paso. Allá al hermano que le tenía la otra pregunta. Pasa es que yo quisiera decir que cuando ellos dicen de que, o sea, ellos dicen de que ellos fueron primeros que nosotros, pero ellos no tienen la razón porque ellos aparecieron cuando los luteranos, cuando Lutero y eso. Muy bien, gracias. Eso lo sabe usted y está bien, pero la mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe y por eso voy tratando de explicar. Seguimos. Entonces, Cristo funda una iglesia. Ya hemos mirado a la luz de la razón, a la luz de la historia. Oye, esta iglesia, estamos sacando conclusiones. Otra, por lo cual yo soy católico y creo que la iglesia católica es la de Jesucristo. Por un motivo. Porque la iglesia, la Biblia no la hizo Cristo. La Biblia se hizo después de Cristo. Se escribió el Antiguo Testamento antes de Cristo. El Nuevo Testamento más o menos 30, 40 años después de Cristo. Después que Cristo había muerto. Se escribió. De modo que hubo un tiempo, desde que Cristo muere, 30 años después o 40 años después, es que comienza a escribir. Ahí hay un vacío. ¿De qué vivió esa gente en esos 30 años? De algo que nosotros llamamos tradición, de aquello que Jesús le dijo a la iglesia: vayan, prediquen el evangelio. Entonces se mantuvo de la pura predicación, que se llama tradición. Ahora bien, se escribe hasta el año 100 más o menos, se escribe el Nuevo Testamento. Estaba escrita la Biblia,
pero todavía no estaba hecha la Biblia. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién hizo la Biblia? Ojo, no quién la escribió, ¿quién la hizo? Una vez me llegó una evangélica a predicarme, y entonces yo llego y por pura maldad llegó y me dijo: vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien la escucha. Y yo le digo: ¿y quién le dijo a usted que yo creía que eso era palabra de Dios? ¿Usted no cree que eso es palabra de Dios? Yo digo: no. ¿Está blasfemando? No, no estoy blasfemando. Es más, yo quiero creer que esto es palabra de Dios. A ver, yo quiero creer. ¿Cómo hace usted para convencerme a mí que esto es palabra de Dios? ¿Por qué no es palabra de Dios un libro que yo escriba y escriba sobre Dios, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios ama a todos, que Dios hizo el cielo y la tierra? Yo escribo ese libro. ¿Y por qué eso no es palabra de Dios? ¿Y por qué este sí? El papel aguanta con lo que le ponga. La mujer casi se arrancaba las mechas. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? Y él dice: bueno, ahora yo quiero creer. ¿Cómo hago yo para creer? Porque yo se lo digo. ¿Y quién es usted para yo creerle a usted? Ni sé quién es usted, ¿cómo le voy a creer yo a usted? Tiene que, identifíquese. No, que yo soy testigo de Jehová. ¿Y cómo le creo yo a usted? Si yo soy católico, ¿qué le voy a creer a usted? ¿Usted es testigo de Jehová? Pero es que entienda que la Biblia dice que la Biblia es palabra de Dios. Yo le digo: bueno, el papel aguanta con lo que le ponga y listo. A ver, convénzame que esto es palabra de Dios. Yo quiero creer. ¿Quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? Me dijo el pastor. ¿Y quién le dijo al pastor? Dijo otro pastor. ¿Y quién le dijo a ese pastor? El superintendente. ¿Y quién le dijo al superintendente? Dijo: no sé. Digo: yo sí sé. Yo sí sé quién le dijo. Yo sí sé quién le dijo. Vaya, búsquelo, pregúntele al superintendente quién le dijo que eso era palabra de Dios. Y después viene y hablamos. Y después si viene y me dice a mí que eso es palabra de Dios, para yo creerle. Porque si lo dijo un loco, un tonto, un bobo, yo no le voy a creer. Tiene que ser alguien que tenga autoridad, alguien que tenga poder, alguien que venga de Dios, alguien que sea creíble y que yo esté seguro de que eso es palabra de Dios, que sea infalible. Que no mienta, que no me falle en lo que me está diciendo, porque si no yo voy a creer algo que puede ser mentiras. La mujer dijo: no sé la respuesta, pero yo le voy a averiguar la respuesta. Yo le digo: bueno, cuando usted me averigua la respuesta, viene. Yo le espero aquí. Esperé 2 años y nunca fue. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la Biblia, aquí entre nosotros, no le vayan a contar a los evangélicos, que no se vayan a enterar. La Biblia no la hicieron los evangélicos. Una vez hablando con un pastor delante de un público, le preguntaba al pastor: pastor, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Dijo: sí, claro que sí. Entonces yo le hice esta pregunta a la gente: ¿qué le dice el pastor de la iglesia católica? ¿Qué les enseña? Dice que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Y yo le dije: ¿qué dice el pastor del Papa? Que el Papa es el anticristo, la bestia. ¿Y qué dice el pastor de la Biblia? Dice que la Biblia es palabra de Dios. Ah, muy bien. Ahora pregúntenle ustedes al pastor: ¿quién hizo la Biblia? A ver, pastor, el público quiere saber quién hizo la Biblia. El pastor agachó la cabeza. Pastor, dígale a la gente quién hizo la Biblia, la gente está esperando. Le dije a los evangélicos: ¿ustedes saben por qué el pastor no dice quién hizo la Biblia? No sabemos. ¿Quieren saberlo? Sí. Porque si él les dice a ustedes quién hizo la Biblia, ustedes lo sacan a piedra de aquí. Y entonces los evangélicos: ¿por qué? Y les dije: bueno, porque la mamá de la Biblia se llama la Iglesia Católica y el papá se llama el Papa. Y entonces el pastor evangélico dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta, es decir, la mamá de la Biblia es la gran prostituta. El papá es la bestia. ¿Qué será la hija? Voten la Biblia, votenla. No la admitan, rechácenla. Esto debe saberlo todo católico y todo evangélico. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382.